Bienvenidos al canal Unisofis. Nos acompaña como siempre el arquitecto Fernando Vilchis. Fernando, seas bienvenido, muy buen día. Ahora nos estamos platicando que nos vas a comentar algunas cuestiones interesantes sobre las subastas de arte en Nueva York, las de otoño, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Muchas Manuel? Y gracias. a tu auditorio, muy buen día tengan todos. Como sabes, la temporada fuerte de subastas en el mundo es en la primavera y el otoño. Generalmente coinciden con esta semana, la segunda semana de noviembre. Y las dos casas conocidas, hay miles de casas subastadoras alrededor del mundo. Se registran más de 2,000 subastas al año, pero solamente hay un número pequeño de las casas poderosas, de las casas prestigiadas, de las casas que han cuidado a lo largo de 300 años su hacer, su honor, su orgullo, digamos, de su seriedad. Eh, Son varias, pero vamos a mencionar tres aquí. Una es Sotheby's, otra es Christie y otra es Phillips de Puri, que es de origen francés. Sotheby's y Christie son de origen inglés. Y tienen esta lucha encarnecida principalmente en su sede de Nueva York, en donde cada noviembre y cada mayo salen a subasta la nata de la crema de las obras magnificentes del arte mundial a unos precios igualmente estratosféricos. Yo recuerdo en los años 80, principios de los 80, vino a México una exposición de Picasso que se llamó Los Picassos de Picasso. Y poco tiempo después, al próximo eh, vino una que se llamó Picasso, su última década. En aquel tiempo, que fue cuando yo empecé a interesarme en el mercado del arte, la época de los mosqueteros, que es la época final, la última década de Picasso, se podía comprar lienzos importantes de esa época en alrededor del $1,000,000. Yo en algún tiempo soñé que podría poseer una pieza de Picasso de esa época. Ahora los precios se han ido a un nivel insospechado y no sabemos hasta dónde puedan llegar. Digamos que la pieza estrella de esta semana, de las subastas de esta semana, fue un Picasso que retrata a su musa y amante en aquel tiempo, Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse Walter además fue madre de su hija Maya, que acaba de fallecer este año murió Maya Weissmayer Picasso. Y esta rubia, guapísima, preciosa, sueca, francesa, Marie-Thérèse Walter, acabó sus días suicidándose después de la muerte de Picasso. Se ahogó. Esta pieza que se vendió, tengo la ilustración, no es necesariamente una obra maestra de Picasso. Es más bien como, para empezar, la colección de la que proviene. Es una colección muy importante de esta corredora y gran buscadora de talentos. Ahora te digo su nombre, pero viene de esta colección que bueno, es muy importante, pues por eso el valor de esta pieza, más que nada por la colección de la que proviene. Y eh, hace un par de años, hace algunos años, antes de la epidemia, una pieza, una escultura que retrataba a Marie-Thérèse Walter, propiedad de Marie-Thérèse, que después heredó Maya, se había vendido a la jequeza de Qatar en $46 millones. Su hijo, en colaboración con otros galeros, los exdirectores de las casas Christie y Sotheby's, decidió deshacer esa venta con la jequeza de Qatar, que había dado un anticipo de $6 millones, y acabaron vendiéndose la Larry Gagosian en $105 millones. Eso también hace que esta pieza haya alcanzado ese precio tan alto en subasta pública. La colección se llama Emily Fisher Landau y esa fue la colección que salió a subasta en la casa Sotheby's esta semana. Varias piezas más se vendieron a precios verdaderamente escandalosos. Por ejemplo, flags o banderas de Jasper Jones se fue en $41 millones. Una pieza de Air Russia
este artista pop que retrata paisajes urbanos, se fue en $34 millones. Ed Ruscha. Cy Twombly, este pintor abstracto de origen holandés norteamericano, maravilloso, se fue en $23 millones. Y un Mar Rothko, ahí en la casa de Sotheby's, se fue en $19 millones. En realidad se fueron baratas. Las casas de subasta estimaban un precio superior, apenas alcanzaron su rango inferior. Lo mismo pasó con el cuadro de Picasso y lo mismo pasó en la otra casa, en la casa Christie's, que están compitiendo tete a tete, cara a cara, inclusive sus fechas coinciden, las hacen con 1 o 2 noches de diferencia. Bueno, ahí también, ahí sí salió una verdadera obra maestra. Los nenúfares de Monet, recordemos que Monet, digamos, su tema apex de su creación pictórica son los nenúfares de su jardín de Giverny. Estas plantas que parecen hojas de papel enormes, que la literatura las ilustra con ranas gigantes que están paradas ahí. Esos son los nenúfares, o lilies le llaman en francés. Él tenía estas pozas, estos pozos llenos de estas plantas, era parte de su creación como jardinero. Él admiraba mucho la jardinería japonesa y además hacia la última etapa de su vida estaba perdiendo la vista. Entonces estas visiones, que también tengo la ilustración, estas visiones de sus jardines de Giverny son unas visiones muy borrosas, muy oscurecidas por una bruma. Se pensaba que podría ser, digamos, la evolución lógica de su trabajo como impresionista, pero era que tenía una miopía propia de su edad, pero eso no le quita la belleza a estas piezas. Si tú conoces o has visitado el museo de Marmottan, allá en París, podrías recordar algunas de estas piezas de nenúfares de Monet, que se fue en casi $75 millones. Hay piezas, hay nenúfares de Monet que han superado ese precio, hay nenúfares que han llegado a los $100 millones. El Museo de la Orangerie es el que me refería yo allí en Francia, en París. Este museo, que es un museo ovalado, y en toda su circunferencia, de piso a techo, Monet retrató su jardín de Giverny y es una experiencia maravillosa poder estar allá adentro. Es algo que no se puede explicar, hay que vivenciar el Museo de la Orangerie en París. Bueno, esta pieza se fue en $74 millones. Un Francis Bacon se fue en 52, un Tito se fue en 46. Hay un Mar Rothko, al contrario del que se fue en Sotheby's en 19 millones, aquí un Rothko alcanzó los 46 millones. Y también tenían un Picasso de la misma época del que se vendió en la otra casa, en la casa Sotheby's, pero este no retrataba a Marie Thérèse, sino retrataba a otra de sus musas, Mujer Dormida se llamaba, y este cuadro se vendió en $43 millones. En todos los casos, las pujas fueron inferiores a lo que se esperaba. Quiero hacer notar el caso de Frida. Salió un Frida Kahlo. Frida ya sabemos que es posiblemente la más universal de los artistas mexicanos, posiblemente junto con Rufino Tamayo. Bueno, estamos acostumbrados a que la muy poca producción de Frida Kahlo se vaya a precios estratosféricos. Hace un año, Eduardo Constantini, el promotor, el empresario, el dueño del Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, compró un cuadro de Frida que se llama Diego en mi pensamiento. Es un cuadro pequeñito que se había vendido en $1,5 millones a principios del siglo, y Constantini pagó $35 millones por esa pieza. Este retrato que se fue antier, en la casa Sotheby's, en la casa Christie's, es un retrato de Cristina, la hermana de Frida, y tiene algo muy característico en ella, que en este cuadro fue la primera vez que lo hizo, que fue extender su pintura y abordar o invadir los marcos. Un retrato hasta naïve de su hermana Cristina, cortado el pelo a la usanza de los años 20,
Este cuadro se esperaba por él 12 millones de dólares, apenas alcanzó los 8, que era su nivel bajo, y al nivel de 8 se han vendido varios Fridas ya. Entonces tenemos aquí una pintora que a lo mejor centímetro por centímetro cuadrado es tan cara como Vincent Van Gogh. De cualquier manera, 8 millones de dólares es una fortuna para quien lo quiera tener en mente, ¿no? Verdad. ¿Y qué es lo que hace que esta pieza sea tan valiosa? La persona que lo vendió fue un empresario discográfico que murió el año pasado, de nombre Jerry Moss. Él lo compró justo en la epidemia. Él pagó $1,500,000 por este Frida. Ahora se fue, sus herederos van a recibir 8 millones por él. Y esa es la manera en que inflaciona el arte en el mercado, mi querido José Manuel. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nada más como anécdota, digo, que es también una obra de arte. Por ahí leí en las noticias que en una de estas casas también se iba a, a subastar un Ferrari, un auto 1962 en muchos millones de dólares, no me acuerdo, no recuerdo bien, por ahí de 60 millones de dólares, una cosa de esas, que creo que va a ser el segundo auto más caro del mundo en ese sentido. Miren, las casas subastadoras tienen alrededor de 70 departamentos. Sí. Esto es, qué importante que lo tocas. Hay el departamento de numismática, el departamento de mobiliario, el departamento de porcelana, el departamento de relojes y joyería, por supuesto, el departamento de automóviles de colección. Inclusive hay un departamento de ositos de peluche, hay departamento de memorabilia donde se venden las guitarras de los grandes ídolos del rock, los vestidos de Marilyn Monroe, los sombreros de Pedro Armendáriz, en fin, Cosas se muy vende la caras también. memorabilia. Hay un departamento, bueno, se ponen a subasta, se ponen al mejor postor, pero había un departamento, esto es importante mencionarlo, en el año de 1977, Mary Ann Martin y Sandra Weisenthal fundaron allá en Nueva York el Departamento de Arte Mexicano. Ya habíamos hablado de esto. Esto fue en el 77. Ya para el año 80 ya no se llamaba Departamento de Arte Mexicano, se llamaba Departamento de Arte Latinoamericano. Y así funcionó hasta hace 5 años que la Casa Sotheby's decidió desaparecer el Departamento de Arte Latinoamericano. Ahora ya lo incorporan en arte contemporáneo y ahí se tienen que pelear o se tienen que poner En frente a general. frente con las obras de los grandes maestros expresionistas abstractos, como podemos ver, la corriente expresionista norteamericana, los pintores norteamericanos que fueron descubiertos o impulsados por Leo Castelli, por Mary Boone, han alcanzado precios estratosféricos. Los norteamericanos están validando su producción, están pagando por sus cuadros. De hecho, uno de los cuadros más caros de expresionismo abstracto lo compró un inversionista mexicano a principios de este siglo y pagó 110 millones de dólares por él, una pieza de Jasper Jones. Ahora, el Jasper Jones que salió a subasta se fue en 43. Te digo, el Gulbenkian en 46, el Air Russia en 34 y Banderas de Jasper Jones se fue en 41. De cualquier manera, son precios elevadísimos para pintores de la segunda mitad del siglo pasado. Y es porque los norteamericanos, en plena en apogeo económico, se pueden dar estos lujos. ¿Qué es lo que hace que una pieza sea tan cara? No es necesariamente que sea la mejor pieza de Pablo Picasso. En este caso, viene de la colección de Emily Fisher Landau. Es una colección, es una coleccionista de mucho prestigio, de una tan prestigiosa posiblemente como Peggy Guggenheim, con toda esta manera de vivir extravagante, hasta escandalosa. Se relacionó amorosamente con algunos de estos artistas de expresionistas abstractos y la joya de su colección era este Picasso, Mujer con reloj, retrato de Marie-Thérèse Walter. Ese reloj se lo había regalado Picasso y era una de las piezas más... Ese tipo de cosas simbólicas hacen que estas piezas sean tan caras, pero lo más importante de todo es la procedencia, es de dónde vienen. Este retrato de
de Cristina Kahlo está publicado en más de 50 libros, se conoce muy bien el origen, la persona que lo sacó a subasta lo tenía hace más de 50 años. Entonces, eso es lo que le da el gran valor. Si yo tengo una pieza de ese valor con un currículum tan perfecto y lo adquirí en Sotheby's, Nueva York, puedo muy fácilmente ignorarlo con Citibank o con algún banco suizo como garantía para un crédito o algo así, ¿no? Cuando viene con una procedencia impecable, cuando viene con un pedigrí eh, perfecto. Sí, Eso es lo que tengo para ti hoy, pues querido muchas José gracias. Manuel, Gracias, a tu Fernando. Y bueno, auditorio. esto ya hablamos de alguna ocasión de la procedencia, de certificaciones, de algunas cuestiones que, que son cuestiones muy interesantes. Y bueno, al final de cuentas, ¿cuál sería la... Ya podemos platicar el programa, hay que ver si lo logramos hacer sobre un examen, ¿verdad? Ya crítico sobre cómo se forman los precios en las obras de arte, que al final de cuentas, bueno, quedan convertidas en una mercancía más, ¿no? Pues muchas gracias. Y si no tienes inconveniente, pues nos vemos la próxima Claro, semana. y también los coches tienen que tener una buena procedencia. También, ¿Cómo no? sí, Así va, también. tocaremos ese tema la próxima Me semana. ¿Qué es parece lo que excelente. hace? Va. Muchas Muchas veces gracias. lo tocaremos para la próxima semana. Gracias a Gracias, ti y a tu Fernando. Que estés muy auditorio. bien. Que tengan muy Nos buen fin de semana. despedimos. Suscríbanse. Si les gusta, denle ahí manita para arriba. Y pues si no, pues mejor. Así que se quede. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Hasta luego.